Gracias amigos por acompañarnos a su programa de Medicina Alternativa. Yo soy la doctora Silvia Canto y en esta ocasión vamos a continuar platicando con el doctor Gabriel Pérez Aguilar. Esta va a ser una serie de programas que van a ser como 5 o 6 y vamos a hablar de todo lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Hoy el tema de hoy se llama estructura de pensamiento. Gracias Gabriel por estar aquí nuevamente conmigo y vamos a hablar de esto, de lo que es la estructura de pensamiento. Empecemos de qué es la mente. Silvia, muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias a todo el auditorio de estarnos escuchando. ¿Qué es la mente? Es todo un gran... Sí, porque tenemos conceptos diferentes y nuestros amigos también. Hay un cambio muy profundo a nivel de la estructura de entender la mente. Por muchos años creímos en la medicina y en la psicología que nuestra mente era nuestro cerebro. Sí. De hecho, le hemos dado un valor increíble al cerebro, lo puedes ver todavía por todos lados, creemos que nuestra mente es el cerebro. Y hubo un concepto que nació a finales de 1800, donde ya se conocía el funcionamiento de todos los órganos, y la medicina, que no tenía idea de cómo funcionaba el cerebro, creyeron que tu cerebro pues secretaba pensamientos. Okay. O sea, es un órgano que de alguna forma, no tengo ni idea, secreta un pensamiento, y así lo seguimos manejando. Claro. Y creímos que nuestra mente por muchos años era tu cerebro. Lo que ha cambiado ahora, entendiendo mucho más una mecánica biológica a nivel de la respuesta celular, es que tu cerebro es un proceso, y este proceso incluye información que tienes guardada a nivel del ADN celular, que se comunica a través de sustancias químicas y neurotransmisores con una respuesta a nivel neuronal que finalmente activa tu cerebro. Pero aquí vienen unos cambios que desde luego son impactantes. ¿Y qué podríamos decir de cuando estabas hablando de la mente y del pensamiento? ¿Cuál sería la secuencia? Es muy interesante entender cómo funciona, porque tu mente es un proceso. Entonces, en el proceso, les comentábamos o platicábamos la vez pasada, de que tú comienzas con un pensamiento promotor. Claro. Cuando tú te levantas y abres los ojos, acabas de salir del sueño, te levantas y de repente dices, wow, ¿dónde estoy? Si soy yo, en mi casa, y empiezan los recuerdos que tengo que hacer, y de repente empiezas a darte cuenta dónde estoy. Es muy rápido. Es muy rápido, son fracciones de segundos. De abrir, y en lo que abres los ojos y te das cuenta de dónde estás en tu casa o estás en otro lugar, estás donde sea, es así, es inmediato. Es inmediato. En ese momento, toda mi estructura de lo que yo considero mi realidad es como un programa, ¡fum!, está activo, okay, completo. Ese programa incluye todo lo que yo ya he experimentado y que de alguna forma he considerado como real. Vamos a ver que a nivel de la biología, esta biología molecular, lo que sucede en el ADN es que todo lo que queda grabado se vuelve finalmente algo en lo que tú crees. Y vamos a platicar un poquito más adelante cómo queda grabado, cómo estamos grabando nuestro ADN celular. Este pensamiento promotor genera algo muy importante, un sentimiento que finalmente va a crear una idea, una ilusión, una imaginación. Esta imaginación, que es básicamente lo que yo considero que veo, el techo, te veo a ti, que ya lo relaciono con todo lo que he experimentado y todos mis conceptos, mujer, casa, entrevista, claro. Empiezo a tener una relación de mi realidad, ¿de acuerdo? Viene este pensamiento y me crea una sensación, un sentimiento. Finalmente, este primer paso se va a convertir en algo muy importante. Este primer acto de sentir, pensar y el sentimiento va a crear palabras. Tu palabra es el final del proceso mental, ¿de acuerdo? Okay. En la palabra va la cosa, la situación, el objeto cargado de energía, la emoción, ¿de acuerdo? Y finalmente tu palabra, con esa energía, va a crear una acción. Entonces el proceso mental es sentir, pensar, resentir algo, crear palabras, y tus palabras se van a convertir en acciones. Todas tus acciones son palabras en movimiento y todas tus palabras son energías decodificadas en cosas. Por eso te dicen, ten mucho cuidado, ¿no? de qué es lo que hablas o cómo hablas, por esa energía que se van cargando las palabras. Las palabras crean o destruyen. La palabra finalmente va a hacer algo muy importante. Tu palabra, con la emoción de tu palabra, va a crear esta memoria ahora que va a quedar grabada en tu ADN. Si yo tengo una palabra completamente opuesta a mí, negativa, claro, yo soy feo, yo soy tonto, yo no puedo, yo soy pobre, yo estoy creando esto con la misma energía, lo estoy grabando. Tu proceso mental que queda grabado en el ADN, es muy importante entender esto. El ADN graba en diferentes niveles de, ¿cómo se llaman? En diferentes dimensiones. Son 5 dimensiones, es una cantidad inmensa. Te comentaba yo
que es increíble. Nosotros recibimos 400 billones de bytes por segundo de información. 400 billones de bytes. No tenemos ni idea de lo que es esto. Ni siquiera escríbelo de la cantidad de bytes que recibimos. Por segundo. Por segundo. Y todos los bytes quedan grabados. Todos. Todo queda absolutamente grabado. Eso es una ¿Cuántos cosa. son los que sí reconocemos? Y tu mente consciente puede decodificar 2000. Por segundo. Por segundo. Solo 2000. Solo 2000. ¿Y los otros millones de millones? Es lo que te permite saber que estás aquí, que estás ahí, que recuerdas todo lo que estás viendo, porque estás recibiendo cantidades de información. Imagínate que es como si recibieras la información de una película de 2 horas completa, con emociones, actores, músicas, trama, etcétera, ¿de acuerdo? Y nada más pudieras bajar una pequeña foto. Un cuadrito de bastante baja definición. Esa es tu mente. ¿Cómo entonces? Esa es tu razón, ese es tu razonamiento. Ese es mi razonamiento. Se ha perdido. Entonces hemos basado una sociedad fomentando la estructura en la parte más débil de tu pensamiento, que es nada más el análisis, el razonamiento. Pensar no es resolver problemas. Y toda la estructura educacional está diseñada para eso. Yo aprendo muchos conceptos, y entre más conceptos tengo, ahora tengo mayor capacidad de pensar. ¿Qué pasa con nuestro ADN que recibe tal cantidad de información por segundo? O sea, si lo multiplicamos, ¿cuántos segundos hay por hora, por día, por año, por 20 años, 30 años? O sea, van creando tu historia personal. Pero si nuestra mente nada más puede decodificar 2000, ¿qué pasa con esos millones de millones que además ya después de, ¿qué te gusta? Un año, ya es un número que ya no entiendes siquiera de la cantidad de bytes que recibe tu ADN. Es una explicación que todavía yo creo que tendríamos que moverla a un área muy mística. Okay. Empezamos a entender apenas lo que es el valor de la información en luz. Fíjate qué interesante, te comentaba yo la vez pasada, que si tú ves ahora tu estructura biológica desde un punto de vista de una química mucho más avanzada, te vas a dar cuenta que estás formado de compuestos orgánicos, de compuestos inorgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, el chon. Ok, cada compuesto en sí está en movimiento, está creando campos de energía, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Lo que es interesante en la estructura de la vida es que en la fotosíntesis las plantas captan la información de luz, un fotón de luz que viene de la reacción del sol. No entendíamos que el valor de lo que esto representaba, porque creíamos que era nada más pura energía atómica, algún tipo de energía. Hoy sabemos que esa energía además es información. Es información. Hoy manejamos mucha de la información que está corriendo ahorita a través de esto, es una información de luz, que va al satélite, regresa, se decodifica y puedo ver imágenes, puedo esto. Tu cuerpo y tu mente funcionan exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, eres un cuerpo orgánico, atómico, en continuo movimiento, todo el tiempo en una expresión atómica, saturada de fotones de información. Estas fotones de información es lo que crean la idea general de todo lo que conocemos, lo que define muchos libros místicos de la ilusión de la vida. Te permite tener esta ilusión. Ahora, la parte mística del pensamiento a nivel de la estructura que vamos a ver más adelante se vuelve cada día mejor, porque además cada uno de nosotros tenemos una percepción individual de esa realidad. Totalmente, la vemos de diferente forma, que estamos viendo aparentemente la misma. Y para cada ser humano es diferente. Exacto, la percepción es diferente. Y más adelante vamos a tocar lo que es nuestra percepción del tiempo y el espacio, porque la percepción del tiempo y el espacio también tienen que ver con esa estructura mental, pero vamos a regresar un poquito más bajo para poderlo entender. Exacto. Entonces, tu mente es un proceso, ¿de acuerdo? Y vivimos activando este proceso donde recibimos cantidad de información en bytes, de información en luz, que decodificamos en cosas y situaciones, que nos permiten entender, ver dónde estamos. Ese es el proceso de decodificación, tu análisis, ¿de acuerdo? Ahora, para que podamos entender el proceso mental, ¿para qué tenemos un proceso mental? Claro. Bueno, o sea, para algo tiene que haber, porque toda la estructura de la vida, todas las células manejan el mismo proceso mental. Desde este punto de vista, vamos a entender que toda célula viva piensa. El acto de pensar no es razonar. Claro. Y entonces vamos a ver cómo toda la vida animal piensa. El concepto de instinto comienza a evolucionar. Hay un pensamiento. ¿Cuál es la diferencia de pensamiento? El pensamiento es que habíamos creído que éramos superiores porque nosotros teníamos capacidad de pensar y la vida en general no pensaba. A eso de no pensar le habíamos llamado instinto. Ok. ¿De acuerdo?
Yo todavía estudio mi carrera pensando en que es un instinto animal. Te digo que cuando empiezo a oír por primera vez inteligencia en animales me vuelvo loco. Digo, ¿cómo inteligencia? Si eso es instinto. Claro, si eres veterinario. O sea, si yo estoy pensando, toda forma de pensar es inteligencia. Y apenas estamos empezando a entender lo que esta inteligencia representa. Vamos a ver que la inteligencia biológica es inteligencia química. Claro, ellos también van produciendo sustancias como nosotros. Y son muy similares, en la vida animal y vegetal son muy similares. También nos diferencia entonces la palabra, ¿no? Y ahora, el lenguaje, la palabra, que nosotros tenemos un lenguaje que nos permite decodificar y transformar nuestra existencia, que no tienen otros animales. Claro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo el acto del neocórtex, que es la parte frontal, una pequeña telita que se desarrolla como parte evolutiva, claro, es lo que nos permite el acto del razonamiento. Todo lo demás funciona igual en todas las demás especies. Todo lo demás, solamente el razonamiento. Entonces vivimos en un mundo inteligente. Somos seres de naturaleza inteligente, pero que tenemos un poder. Nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra experiencia. Pero tenemos la capacidad de transformar nuestra experiencia porque tu pensamiento no controla. Okay. Está creando. Tú estás creando tu propia experiencia. Y aquí entra todo el proceso creativo de tu acto mental. De tu acto de pensar. Y tu acto de pensar. Y empezamos a tener un significado distinto de lo que significa ser seres humanos. Nosotros podemos modificar nuestro medio ambiente, pero ¿para qué? ¿Cómo lo modificamos? ¿O cuál es la síntesis del acto de la mente? El acto de pensar. Con tu acto de pensar, al crear tu historia, al crear tu vida, tu experiencia, tú estás ayudando a co-crear la experiencia de todos los demás. ¿De qué manera? Es como tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo es independiente, cada una come, respira, tiene sus actividades independientes y cada una juega un papel muy importante dentro de cada uno de los tejidos, pero es el conjunto de todos los tejidos que finalmente te dan una experiencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Lo mismo sucede con todos los seres humanos. Todos formamos parte de esta enorme célula que llamamos el planeta Tierra, y entre todos los seres humanos estamos creando la experiencia humana. ¿Y cómo repercute lo que uno hace en todos los demás? Y todos los demás en lo que hacemos nosotros mismos. Hace mucho, por empezar a explicar ahora, un concepto que en la medicina, en la ciencia científica, principalmente de 1700, 1800, vino una separación. Hay un aspecto muy interesante, no sé si lo sepas. Para 1600, cuando Isaac Newton comienza con este estudio, él hace algo muy importante. Los niveles teológicos en algunas religiones ya habían llegado a algunas crisis. Sí. Entonces él separa lo que es energía, lo que es esto, y habla de la materia. Y comienza lo que ha seguido hasta nosotros el día de hoy, que es una ciencia materialista, basados en la materia. Él agarra y dice todo es materia. Y entonces empezamos lo que es el mundo mecánico del estudio de la materia, que nos ha llevado 300, 400 años. Y hemos avanzado mucho, realmente logramos entender muchísimo de la mecánica en todas las áreas. Y esta estructura del cambio de la mecánica nos ha pedido construir la sociedad y la civilización que tenemos hasta ahora. Pero habíamos quitado uno de los factores más importantes, que es el valor en emoción, el valor en energía. Lo que estamos entendiendo ahora es ese nuevo valor en energía. Entonces, fíjate qué interesante, esta mecánica cuántica que te permite ahora entenderte como un ser de energía, te va a dar un poder, y vamos a discutir ese poder ahorita que regresemos, que es muy interesante. Continuemos, tenemos todavía un minuto. Sí. Tu mente está creando, tu mente crea, la mía crea, la de la gente que está con nosotros está creando, todos estamos creando una experiencia. Ahora, para que yo pueda crear una experiencia, vamos a utilizar el proceso mental para lo que fue diseñado, que es crear algo que yo deseo. Entonces vamos a entender la mecánica del deseo como la parte fundamental de la estructura de tu mente. ¿Qué deseas? Y este deseo va a interaccionar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en la objeción de tu deseo. Pero, o sea, la base obviamente es el deseo. Si no sabes qué es lo que deseas, Houston, tenemos un problema. Y ese es exactamente lo que estamos trabajando, o sea, cómo volver a despertar otra vez este deseo. Y te comentaba algo muy importante, para mí fue una crisis cuando yo comienzo en esto, en un proceso muy difícil en mi vida. Yo no tenía idea de que existía un mundo interior. Para mí fue un gran descubrimiento. ¿Cómo no me dijeron a mis 50 años que yo tenía un mundo interior? Yo vivía creyendo que había un mundo exterior. Toda mi experiencia era hacia el exterior. O sea, cuando yo empecé a ver que había un mundo interior, dije, wow, pues hubiéramos empezado por ahí. Desgraciadamente mucha gente se basa en eso, mucha gente está enfocada en todo lo que sucede en el exterior.
en el exterior buscando a Dios, en el exterior buscando soluciones, aceptación, exacto, todo. Buscando su éxito, en el exterior están buscando todo. Y nunca o casi nunca, bueno, ahorita la gente como que está cambiando un poco, está pensando un poco más en el interior, pero antes era definitivamente, como tú dices y lo dices muy bien, no había nada. Vamos a un pequeño corte, Daniel, y regresamos en unos momentos. Perfecto.